Seguinos en nuestras redes. Encontrarnos en Facebook, Instagram y Twitter como el periódico El Progreso. Continuamos con más El Progreso en Radio. Bueno, continuamos con más programa y estamos con un nuevo invitado. Vamos a hablar con David Cohen, precandidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio y director del Instituto República. Buen día, David. ¿Cómo te va? Gustavo Pulido y Eduardo Gómez te escuchan. Buen día, Gustavo. Buen día, Eduardo. Un gusto establecer este contacto con ustedes. Buen día, ¿qué tal? Bien, queríamos hablar con vos porque justamente vemos que está entrando en el tramo final la interna, la primaria de Juntos por el Cambio y se está un poco caldeando el ambiente y está, digamos, recrudeciendo en general en lo que es la provincia de Buenos Aires y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo lo vivís vos esto desde adentro? La verdad que yo siento que a veces es inevitable, digamos, una interna puede generar alguna tensión, alguna fricción, pero yo lo celebro. A mí me parece que las PASO viene a resolver algo muy importante en lo que es la política argentina, y es a fortalecer el sistema democrático. Es decir, no es lo mismo que la ciudadanía sea la que pueda dirimir cuáles son sus candidatos dentro de en este caso, de un frente electoral, de una coalición como es Juntos por el Cambio, que se puede hacer, en este caso, a dedo. Digamos, me parece que es importante dar la alternativa y que la ciudadanía pueda decidir entre opciones que, por supuesto, tienen un mismo objetivo, hay un norte común. Acá lo que discutimos en nuestra interna es cómo. Es decir, cómo se llega a ese lugar en distintos ejes, por supuesto, ¿no? Sí. Bien, porque ahí, digamos, hay dos esquemas que son bastante distintos. Uno el esquema de Patricia Bullrich, el otro el esquema de Rodríguez Larreta, que está planteando dos cuestiones distintas dentro de un Juntos por el Cambio que tiene un espectro bastante amplio. Sí, absolutamente, es una coalición muy amplia, digamos que otra vez yo lo celebro. Yo creo que cada integrante de este frente aporta algo, aporta una mirada distinta, y nosotros somos unos convencidos de que se construye desde la diversidad, es decir, que las diferencias no necesariamente son un problema, sino que al contrario, pueden llegar a enriquecer la discusión y aportar desde distintos lugares. Y en este caso, por supuesto, en mi caso particular y muchos de nosotros, creemos que acá hay muy pocos dirigentes en Argentina que no prometen o que dicen mucho menos de lo que hacen. Y estamos hablando de Horacio Rodríguez Larreta y de Diego Santilli. Es decir, acá tenemos dos candidatos que no dicen algo que pueden llegar a hacer, hablan de lo que ya hicieron. Yo creo que en Argentina hay pero muy pocos candidatos que tengan este atributo, es decir, que puedan justamente venir a decir, ya lo hice, funcionó, tenemos una experiencia pero muy fuerte de muchísimos años en esto, y creemos que sí es posible armar un plan a corto, mediano y largo plazo. Yo no sé si uno lo advierte, digamos, esto me parece que es importante estar atento. Nosotros, no solamente dentro de Juntos por el Cambio, sino también para con el kirchnerismo, para con otras fuerzas políticas, somos la única que está haciendo una propuesta por día. Si estamos proponiendo y mostrando nuestro plan de trabajo todos los días, en la provincia, en la nación, en muchos distritos. Yo creo que acá la diferencia es esta. A mí me parece que lo mejor que le puede pasar a la Argentina es, de una vez por todas, dejar de lado la promesa y pasar a la acción. Necesitamos personas que estén preparadas para ocupar cargos difíciles, porque Bien. La situación en la que están dejando la provincia es complejísima, y yo creo que solo Diego puede realmente trabajar, resolver, hacer y mejorarle la vida a las personas, y la de la nación, por supuesto, también, ¿no? Sí, la interna de Santilli y Grindetti no es tan picante, digamos, como está pasando con lo que es Larreta y Patricia, en donde, bueno, al comienzo de las listas ya presentadas empezaron con todo, ¿no? Se dieron con todo un poquito y se tiraron algún palito, incluso llegaron los dos a hablar de Macri, una en un spot, el otro
más en una entrevista, pero empezó un poquito picante el tema. Ya que vos lo ves que va a seguir así esto hasta agosto, o se va a calmar un poquito. No, yo creo que se va a calmar, pero principalmente te digo la verdad, esto es como cuando uno baila o se pelea, siempre necesitas dos. Y de este lado, ya te digo, no vas a encontrar un archivo en donde Horacio justamente de alguna manera friccione por demás. Horacio no discute con personas, discute ideas. Bien, sí, eso justamente hace poco estuvo Horacio Rodríguez Larreta recorriendo Berazategui acá el centro y presentando el candidato local, y cuando se le preguntó justamente por esto, él dijo que de otros no hablaba y que no iba a polemizar ni a hablar de otros, que él solamente estaba hablando de él y de su campaña, ¿no? Lo que pasa es que a mí me parece, ¿sabes qué, Gustavo? Que no se le puede faltar el respeto y descuidar la ciudadanía. Es decir, la ciudadanía, acá no estamos hablando de personas, estamos hablando de proyectos. La política no puede ser más personalismos, no puede ser más la política esta, otra vez, de encontrar un mesías, alguien que tenga una vara mágica. La política tiene que ser un proyecto colectivo. Y nosotros creemos en eso, nosotros creemos en la construcción colectiva, creemos en el trabajo metódico, creemos en que hay muchas cosas para hacer, y después, por supuesto, y esto para mí hay que aclararlo, creemos en la experiencia. Vos me preguntás qué pensás de Patricia o de Néstor. Yo son muy buenos dirigentes políticos. Lo que pasa es que acá estamos hablando de un momento muy crítico de la Argentina. Yo prefiero ubicar, que además es otro problema que tenemos en Argentina, parece que si no sos presidente todo lo otro no vale. Es decir, el presidente tiene que cumplir un rol específico, armar equipos, administrar recursos. Horacio tiene una experiencia pero enorme en eso. Y Diego Santilli también, porque han estado en un territorio durante muchísimos años, administrando recursos, armando equipos. Entonces yo creo que acá lo que tenemos que discutir, por sobre todas las cosas, es cómo podemos implementar políticas públicas. Hay muy pocos dirigentes que pueden eso. Y en Berazategui, que no quiero dejar de decirlo, nosotros proponemos un candidato que tiene una experiencia en la administración de recursos, en la gestión responsable, que es Julián, que para nosotros es un emblema, digamos, tratamos de trabajar así en todos nuestros territorios. Bien, y luego, ¿cómo se contrapone, no? Porque ustedes hablan de una campaña proactiva, hablando de qué es lo que gestionaron, cómo lo gestionaron, y en función de eso, cómo lo van a replicar en la provincia de Buenos Aires. Pero ¿cómo se contrapone con, por ejemplo, una campaña de Massa que sale a hablar sin, digamos, ningún fundamento, sin ningún signo ni señal que advirtiera algo por el estilo, que van a recortar en el PAMI, por ejemplo, como dijo? ¿Cómo se hace para digamos, competir con este otro discurso que es muchísimo más agresivo y que incluso hasta a veces no se condice con la realidad? Exactamente, mirá, yo creo que es muy valioso lo que vos estás mencionando, porque todo el problema está ahí. Digamos, no podemos más seguir aceptando como ciudadanos discursos impracticables. Así llegamos hasta acá. De hecho, yo creo que lo que está pasando con Sergio Massa ya directamente es, te diría, es la representación más clara de algo que yo no he visto en otro país del mundo. Es decir, el que dice que viene, en este caso, a resolver, digamos, la terapia intensiva en la que está la Argentina, esta situación de altísima complejidad en la que está, es el que nos ha llevado a la peor inflación de los últimos años. Es decir, a la peor inflación, a los peores índices de pobreza, es decir, todos los niveles en el eje ministerial que veas han venido a la baja con este gobierno, y se candidatean y dicen que van a hacer lo que hoy no están pudiendo, y celebran de pronto lo que es una locura. Es decir, parece que está bien tener un 6% de inflación, no la pueden bajar, porque además fíjate qué tramposo que es, o cómo hay que tener mucho cuidado, porque supuestamente hay un 6% de inflación, uno va al supermercado, va al almacén de barrio, va a la verdulería, y eso no se refleja, pero no importa. Claro, nosotros lo decimos siempre acá, no encontramos nunca el 6%. No sé cómo hacen el cálculo, pero bueno. Y el dólar, digamos, nadie dice, otra vez, ¿vos sabés cómo impacta sobre la inflación, pero en el momento que el dólar se te dispare 30 pesos una semana?
Ahí lo que vemos es el reflejo, otra vez, de personas que dicen, pero no tienen capacidad de acción, no consiguen resolver nada. Estamos frente a un gobierno que no tiene la capacidad para resolver nada y que han hecho de la improvisación un culto. Es decir, ellos van tomando medidas aisladas. Otra vez, administrar, trabajar, pensar políticas públicas requiere de un plan, porque la pregunta que yo les hago es, ¿se puede ir hacia donde no se sabe? Es decir, si yo me quiero encontrar con vos, Gustavo, te puedo decir, bueno, veamos, ¿no? ¿Qué es lo primero que preguntás? ¿Dónde y cuándo? No se puede ir al tuntún viendo, digamos, en el camino qué voy haciendo. Hay que tener un plan. Bueno, nosotros trabajamos de esa manera y los resultados creo que los venimos mostrando año tras año en relación a los lugares que hemos alcanzado, ¿no? Bien, y respecto de esta forma de hacer campaña que vos me decías, nosotros mostramos qué es lo que hicimos hasta ahora para demostrar qué es lo que podemos hacer, ¿no? Era algo que por ejemplo, Javier Milei estuvo criticando mucho respecto de decir, bueno, yo tengo un plan concreto y del otro lado no escucho una propuesta concreta de qué es lo que van a hacer. Más allá de que, bueno, esta semana fue muy criticado también por haber presentado un programa, un proyecto muy concreto para por ejemplo, la provincia de Corrientes, en donde hablaba del desarrollo petrolero, ¿no? Cuando sabemos que Corrientes no tiene petróleo. Pero más allá de esa, él tiene un plan puntual y lo presenta, y él dice como que no, bueno, nadie acá tiene un plan, nadie explica cómo lo va a hacer. Y es la crítica más fuerte. ¿Cómo tomás vos esto? Yo lo tomo casi, te diría, como si estuviese leyendo una novela de ciencia ficción. A mí me parece que Javier Milei no es más que otra vez, que una persona que le concedo, pongámosle que con buena fe, que cree realmente que vos podés estar en el panel de un programa de televisión como columnista económico hace 4 años, un día levantarte a la mañana y decir, estaría bueno esto de ser presidente y postularte. No hay propuesta que tenga Javier Milei que sea realizable, no hay. Y las consecuencias de todo lo que dice son gravísimas institucionalmente, todas. Pero yo creo que acá lo que también tenemos que revisar otra vez como ciudadanía es, no se le puede, la gestión pública es muy compleja, y más en un país como el nuestro. Entonces, otra vez, no podemos seguir, digamos, votando a personas que dicen cosas que puedan ser tentadoras. Es decir, uno tiene que tratar de trabajar, de pensar y de hacer no lo que más rinde. La política no es solamente ganar una elección, es hacer lo que corresponde, es alcanzar el bien común, es resolverle los problemas puntuales a las personas. Javier, cuando le preguntás sobre problemas puntuales, no consigue responder. Y de hecho, bueno, nos ha dado como frases célebres que por supuesto muchos la toman a gracia. A mí me parece muy preocupante. A mí me parece muy preocupante que él diga que la solución es cerrar el Banco Central. Me parece muy preocupante que él hable de la venta de órganos, de la venta de chicos. Pero hay límites que no se pueden pasar. No. Y hay que dimensionarlo eso. Bien, dejando un poco de lado la campaña y llevándote, vos sos abogado, especialista en derechos humanos. Hoy los derechos humanos, bueno, yo soy abogado y todo aquel que sabe un poco de derechos humanos es pro derechos humanos. Entiendo yo y entiende el marco global, pero en la Argentina estos están muy vinculados con otras concepciones de parte de la gente, con liberación de presos, con exceso de derechos para los presos, con un montón de cosas como que tiene una connotación negativa de alguna forma. ¿Vos creés que esto le hace daño? ¿Creés que hay que cambiar esta mirada? ¿Cuál es la política en derechos humanos que van a llevar adelante? Porque digamos, hay mucho por hacer y a la vez hay mucho por hacerle entender, digamos, a la gente respecto de los derechos humanos todavía. Exactamente, es muy interesante lo que vos decís, porque yo creo que otra vez volvemos a quedar presos del problema de levantar banderas solo en el nombre de las banderas mismas, sin saber mucho qué quiere decir. Mira, en un país en donde tenés más de un 50% de pobres, donde es un índice de indigencia progresivo que es terrible, en donde hay una parte importantísima de la población que vive hace años sin cloaca, sin agua potable, la verdad, enaltecer la bandera de los derechos humanos es casi una falta de respeto. Es
Y yo creo que nosotros tenemos que saber que la base sobre la que descansa, en este caso, toda, te diría, las banderas de los derechos humanos están ligadas al aumentar los derechos progresivos de las personas. Es decir, que las personas puedan vivir cada vez mejor y levantar la base de la posibilidad de que vivan cada vez mejor. Nosotros, una vez más, jugamos en Argentina. Para mí ya hay que terminar con esto. Esto es lo que hay que erradicar de la Argentina, con la política de la simulación. Es decir, hagamos como que. Y hablamos de lo que, por ejemplo, digamos, pensar que los derechos humanos se reducen o terminan con, digamos, la dictadura cívico-militar, o que se trata solamente de combatir eso, no entender. Los derechos humanos están ligados a la dignidad, están ligados a cosas muy básicas que necesita una persona para poder llevar una vida otra vez. Tal cual. Pasa que vos lo sabés, saludable. No están en el ideario social ligados a eso. Están ligados justamente por una connotación a veces hasta negativa, lo cual es increíble. Exacto. Sí, exacto. Porque además, otra vez, los derechos humanos, cuando hablemos, si querés, es incómodo hablar de las personas que están privadas de su libertad, es que, por supuesto, cuando una persona está privada de su libertad, no hay venganza, hay justicia. Claro, ahora, ni siquiera castigo. No, claro, no es que uno se venga. Esto es muy sencillo. Vos cometés un delito grave, y vos tenés que ser privado de tu libertad por eso, porque así funciona la ley en Argentina. Ahora bien, eso no quiere decir que vos, privado de tu libertad, tengas que tener cierta dignidad, te tengan que dar de comer. Entonces, uno puede decir, bueno, hay una parte, hay un grupo de especialistas en los derechos humanos que dicen, bueno, uno igualmente, pero está en la Constitución que las cárceles tienen que ser lugares limpios, dignos. Entonces, uno puede dar discusiones puntuales. Ahora, no se discute que la persona tiene que estar privada de su libertad. Esto es una locura. No es que porque hay determinadas cuestiones o en realidad se ve que hay un momento de crisis. No, los sistemas penitenciarios tienen que funcionar bien, pero hay que tener un plan para que funcionen bien. Tienen que funcionar bien y la gente que comete un delito tiene que estar presa. Esto no es una discusión para los derechos humanos. Bien, ahora cuando uno lo lleva a ese terreno... En el mundo los derechos humanos tienen una cierta prioridad dentro del esquema de prioridades políticas de una nación. Y yo siempre que viene una campaña veo, la lista de prioridades y, arrancamos con seguridad, inflación, educación. ¿En qué lugar terminan los derechos humanos en este caso? Vos te lo pregunto como especialista justamente en derechos humanos. ¿Sentís que queda relegado porque en realidad está vinculado a todas esas que nombré antes, pero sentís que queda un poco relegado o que se desdibujan los derechos humanos y se los extrae de lo que es una campaña electoral, por ejemplo? Absolutamente, pero ¿sabes por qué? Porque no se atiende y no nos responsabilizamos de los derechos básicos. Entonces van a quedar relegados siempre. Es decir, otra vez, no puede haber en el siglo XXI el nivel de indignidad en el que vive, digamos, un grupo muy importante de personas en Argentina. Eso es un atentado contra los derechos humanos. Claro. Es decir, cuando vos le quitas la dignidad a una persona y la posibilidad, otra vez, de vivir con cosas que son muy básicas. Porque otra vez, hablar de cloacas, hablar de agua potable, hablar de un techo, no estábamos hablando del mejor de los mundos. Es decir, eso es una condición de base. Entonces, para mí, uno lo que tiene que entender es que cuando en realidad no hay una bandera de derechos humanos que esté más otra vez, que tiene que ser un norte a alcanzar, pero con la mayor urgencia posible, que la dignidad de las personas. Ahora, no pareciera que para todos eso sea valioso. Y uno cree que, por supuesto que también lo son, uno puede asociar los derechos humanos solamente a, digamos, causas selectivas, por así decirlo. Y no funciona así, Los derechos humanos en realidad apuntalan la posibilidad de vivir mejor. Se trata de eso y de preservar la calidad de vida de las personas. Bien, esperemos en algún momento tengan el lugar que merecen. Yo creo que sí, y a mí me parece que en este caso hay dos personas que pueden hacer esto. Otra vez, yo soy un convencido de que Horacio y que Diego, Horacio en la Nación y Diego en la provincia, saben cómo. Y yo creo que esto es lo que hay que poner sobre la mesa. Cuando alguien te dice qué es lo que quiere hacer, hay que preguntar inmediatamente cómo.
y después preguntar también si esas personas tienen la experiencia real para hacerlo, o una vez se levantaron a la mañana hace unos días y dijeron, che, esto de ser presidente estaría bueno. Hay que tener mucha experiencia por una situación de complejidad que yo creo, y si me preguntás a mí, yo no soy optimista. Yo siento que las condiciones naturales que nosotros tenemos en la Argentina para poder alcanzar una mejor calidad de vida, y esto que se llama el bien común, están a la mano. Lo que pasa es que hay que trabajar para eso, hay que trabajar mucho, pero se puede, claro que se puede. Bueno, David, no te queremos robar más el tiempo. Te agradecemos que hayas estado hoy, este sábado a la mañana, temprano acá, charlando con nosotros y hablando con la gente, más que nada, sobre algo tan importante. Esperamos más adelante puedas estar nuevamente en el programa y podemos estar hablando y profundizando un poco más sobre la política de derechos humanos en general. Para mí será un gusto y soy yo el agradecido por la comunicación y quedo a disposición para lo que ustedes necesitan. Bueno, muchas gracias. Bueno, era David Cohen, precandidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio, director del Instituto República. Nos quedan algunas cosas por preguntarle, pero se nos está yendo un poco el tiempo, así que vamos a ir hablando más adelante con él y poder ver algo que yo considero crítico, que es la política de derechos humanos en la Argentina, que no se toma nunca en serio. De un lado se hace abuso de esto, del otro se la critica como si fuera algo malo o algo nefasto, un curro. Claro, cuando el curro de los derechos humanos. Eso se escucha permanentemente y la verdad que es terrible. O sea, no es algo que inventamos nosotros los argentinos, es algo que se aplica en el mundo y que tiene que ver con la dignidad de las personas, con ser respetado como persona y con tener derechos básicos, que se entienden como básicos, más allá de lo que nuestra Constitución, luego como nación, determina que son importantes garantizar como derechos para las personas. Así que me parece súper interesante y vamos a estar hablando nuevamente con David. Vamos a un tema y continuamos con más programa, que tenemos unas cuantas noticias más.